move, kill 'em. Antes de comenzar con el vídeo, recordad que si queréis apoyar al canal y hacer que todo esto siga siendo posible, tenéis un link en la descripción con un enlace al Patreon de ayuda. Recordad también que en la descripción tenéis un código de descuento para ImpriWars, en caso de que queráis comprar accesorios o complementos para el hobby. Por último, os dejo también un enlace de WhatsApp para uniros a la mayor red de comunidad de Warhammer de España. Dicho esto, vamos con el vídeo. Relaciones internacionales y el comercio. Marienburgo es como un equilibrista en la cuerda floja que hace juegos malabares mientras procura no desplomarse sobre un foso lleno de tiburones. Si sus gobernantes se inclinan demasiado a un lado o a otro, se acabará la actuación y alguno de sus poderosos vecinos lo devorará vivo. Hasta ahora, el directorio ha demostrado que domina a la perfección el arte de mantener el equilibrio. Marienburgo carece de fuentes de riqueza evidentes, no posee minas de oro ni de plata, ni tierras fértiles, ni piedras preciosas, ni madera. El pescado es lo único que abunda, pero por sí solo no garantiza nada, y de hecho la ciudad importa gran parte de sus alimentos. No obstante, su ubicación es excelente. Está en la entrada de la única vía fiable al interior del Viejo Mundo, el Reik y sus afluentes. Las rutas terrestres son demasiado peligrosas. En las montañas hay pocos pasos, y de ellos los que son transitables están infestados de bandidos, goblins y otras criaturas. Y cuando estos caminos están protegidos hay que pagar onerosos peajes y aranceles. Los riesgos son tan altos que cuesta menos transportar un cargamento del cotizado azafrán estaliano desde Magrita a Talabheim por Marienburgo y el Reik que atravesar Bretonia y las montañas grises. Hasta para las exportaciones e importaciones de Kislev y Oriente se prefiere la ruta fluvial de Marienburgo. Erengrado está demasiado apartada. Su puerto permanece bloqueado por el hielo casi la mitad del año y la mayoría de los capitanes prefieren hacer escala en la desembocadura del Reik, ya que el mar de las Garras es demasiado imprevisible. La presencia ocasional de barcos del caos en los mares orientales es otro incentivo para seguir las rutas fluviales. Las tentativas esporádicas de los gobernadores de Midland, Nordland y Middenheim para competir con Marienburgo fundando puertos en la costa norte nunca han llegado a nada y ahora estas ciudades languidecen en el olvido. Marienburgo tiene en su poder la entrada de la ruta comercial más importante del Viejo Mundo, lo que ha enriquecido notablemente a la ciudad y a sus habitantes. Las 10 familias que dominan el directorio no solo deben su prosperidad al comercio, sino que en los últimos siglos se han convertido en unos banqueros del resto del Viejo Mundo. Cuando el zar de Kislev, por ejemplo, quiso reunir un ejército para exterminar a los goblins del paso de Belyevorota, tenía dos opciones: subir los impuestos o pedir un préstamo. Ante la posibilidad de motines por parte de los campesinos, se decidió por la segunda opción y recurrió a la casa de los Van Kuipers, que financió toda la campaña. El directorio nunca ha tenido reparos en usar la influencia que posee gracias a su dinero y a su posición. Al rebelarse contra el imperio, impuso un embargo a todo el tráfico de mercancías por la desembocadura del Reik. Las tremendas presiones ejercidas por las clases medias y la nobleza imperiales para que el comercio volviera a fluir jugaron un papel importante en la decisión de Wilhelm III de reconocer la independencia de Marienburgo, y el rey de Bretonia se encontró con que su ultimátum era inaplicable cuando, después de ordenar que se reclutara un ejército para invadir las tierras desoladas, descubrió que el directorio ya había contratado a todos los mercenarios disponibles. Pero Marienburgo no depende solo del dinero para su defensa. La guardia y las levas de la ciudad se complementan con mercenarios, sobre todo de Tilea, Kislev y Norska, en las raras ocasiones en las que se ven obligados a plantar batalla. Las grandes casas han suministrado buques para acabar con la piratería y proteger los amplios intereses de la ciudad desde el siglo XXIV, dotados con infantes de marina veteranos que son, en realidad, los ejércitos privados de las familias. Además de los barcos, infantes de marina y marineros del templo de Manan y del barrio élfico son tropas de élite de reserva para situaciones de emergencia. Los extranjeros pueden pensar que la buena vida ha ablandado a los marienburguenses, pero tras su fachada decadente acechan dientes de tiburón. Pero la guerra cuesta dinero y humillar repetidamente a los enemigos espolea sus ansias de venganza. Por ello, los gobernantes de Marienburgo siempre prefieren la diplomacia para convencer a todo el mundo de que el statu quo es lo más beneficioso para ellos. Esta política, combinada con algunos obsequios en las manos adecuadas, siempre ha dado buenos frutos. Bretonia. Bretonia haría lo que fuera por adueñarse de las tierras desoladas.
Sus dirigentes babean ante la posibilidad de dominar las inmensas fortunas de Marienburgo y la mera idea de hacerse con el control del comercio del imperio excita la imaginación del rey y de sus cortesanos. Desde hace más de un milenio, los reyes bretonianos han reclamado las tierras desoladas como la frontera natural de su país. Bailaron de júbilo cuando Marienburgo obtuvo la independencia, tanto por la humillación que supuso para el emperador como la posibilidad abierta de anexionarse la región en el futuro. Todavía siguen esperando. Mientras tanto, el rey financia el espionaje y la subversión en Marienburgo para traerla bajo la influencia de Bretonia y para frustrar las maniobras del imperio para recuperarla. A través de Le Maitre de Chambranoire, el burócrata anónimo que está al frente del servicio de la inteligencia del rey de Bretonia, sufraga espías, agitadores, saboteadores y asesinos. Los comilones de Marienburgo atribuyen la responsabilidad de la muerte del famoso cocinero halfling Willy Brezo Verde a los bretonianos, que tal vez creyeran que era un agente imperial. Se le encontró cociéndose en su propia cazuela con una manzana en la boca y aderezado con salsa de pasas, la favorita del rey. Los puertos de Bretonia también querían ver humillada a Marienburgo. L'Anguille mantiene con ella una antigua rivalidad que raya en la obsesión. Sus gobernantes designados por el monarca siempre han envidiado la predilección de los elfos por su competidora. Aunque los mercaderes de L'Anguille han intentado explicarles a los gobernantes que las altas tarifas alejan de ahí el comercio, la postura del rey es que las tierras desoladas han logrado la posición que ostentan mediante sobornos y demás medios ilícitos. Se rumorea que las autoridades en L'Anguille están detrás de gran parte de la piratería que afecta a Marienburgo. La otra cara del florín es que el puerto de Brión disfruta de un inmenso intercambio comercial con la capital de las tierras desoladas. La mayor parte de las transacciones se hacen por debajo de la mesa, contrabando de una clase u otra. Aunque critican públicamente a Marienburgo por su competencia desleal, el gobernador y los mercaderes más importantes obtienen grandes beneficios con los productos robados de los barcos de los rivales de Marienburgo mediante naufragios provocados y piratería. En Brión es un secreto a voces que algunas de las casas mercantiles de las tierras desoladas fomentan activamente, si bien de forma clandestina, estas prácticas. Hasta se dice que los brioneses son intermediarios en el tráfico de esclavos, para ocultar cualquier evidencia de la implicación de las élites de Marienburgo en la venta de esclavos y sacrificios. El Imperio. En la pared de la sacristía de la catedral de Sigmar en Altdorf hay un mapa del Imperio tallado en piedra y con gemas. Antes de cada servicio religioso, el gran teogonista y sus clérigos se inclinan ante él y rezan una oración en la que expresan su compromiso por la conservación de la unidad del imperio, y cada vez que pronuncian esta plegaria se acuerdan de su incapacidad para mantener su promesa, pues en el mapa aparece una provincia que ya no existe. Westerland se ha convertido en las tierras desoladas, la única provincia del imperio que ha logrado independizarse de él y desafiar la unidad de Sigmar. La nobleza del imperio se comporta como si Marienburgo todavía formara parte de él. Los emperadores se han erigido a menudo como defensores de las tierras desoladas, aunque en realidad lo único que les importa es que el rey de Bretonia y sus aduladores no hagan nada más ambicioso que retarse mutuamente en los torneos. La sola idea de que el palacio de Oisillon pueda hacerse con el control del estuario del Reik es una pesadilla para el imperio. La última vez que sucedió algo así, cuando una hueste bajo el mando del duque L'Anguille tomó Marienburgo y la ocupó, los bretonianos bloquearon el comercio imperial y acentuaron el caos en la era de los tres emperadores. Altdorf ha dejado muy claro que si Bretonia invade las tierras desoladas, automáticamente estará en guerra con el imperio. Aunque los emperadores se han planteado de vez en cuando la reconquista de las tierras desoladas, sobre todo a instancias de algún gran teogonista, al poco tiempo han abandonado la idea por ridícula. La guerra supondría otro embargo y además el emperador suele pedir préstamos a las casas mercantiles de Marienburgo cuando los electores se niegan a pagarle más impuestos. Así que un fracaso en este sentido llevaría a una situación insostenible ante sus acreedores. Analizadas fríamente, las circunstancias no son en absoluto tan perjudiciales para los imperiales como pudiera parecer. Los directores están tan interesados como ellos en mantener a raya a Bretonia y en que la ruta del Reik siga despejada para el comercio. Y, aunque el imperio ya no cobra impuestos a Marienburgo, los aranceles lo suplen en parte. A pesar de todo, el servicio de inteligencia imperial tiene varios agentes en la ciudad cuya misión principal es frustrar las intrigas del Chambrenoire bretoniana y recabar información sobre los planes del directorio. Muchas de las grandes provincias del imperio tienen relaciones comerciales y diplomáticas propias con las tierras desoladas.
Como se consideran iguales que el emperador, los electores se niegan a que Karl Franz hable en su nombre en el palacio de Statthalter. Los electores de Talabheim y Middelheim tienen consulados en Marienburgo y casi todos los demás, en un momento u otro, han intentado ganar dinero allí. En las habladurías de la corte de varias capitales de las provincias se comenta la insensatez del gran príncipe de Ostland. Se rumorea que ha avalado en un cuantioso préstamo que acaba de recibir de la escritura de su castillo en las afueras de Wolfenburgo, y un chiste que se ha hecho muy conocido dice que ahora tiene un nuevo título, chambelán de pescados Schloss. La que peor lleva esta situación es la provincia de Nordland, cuyos gobernantes llevan siglos reclamando la reincorporación de Marienburgo a su provincia desde que ésta se independizara del imperio, pero hasta ahora todas sus ambiciones se han visto frustradas. El propio conde Theodoric Gausser de Nordland, teóricamente el legítimo gobernador de Marienburgo, tiene prohibido volver a ella bajo pena de ser ejecutado de la forma más dolorosa y sádica posible. Ulthuan es el aliado decisivo de Marienburgo. Si las tierras desoladas son como un equilibrista en la cuerda floja y si el imperio y Bretonia son las fauces de la muerte, entonces el tratado con el reino de los altos elfos de Ulthuan es la pértiga que le permite guardar el equilibrio. Pocos osan arriesgarse a un enfrentamiento con los elfos, con sus magos y su infantería de marina. Y por otra parte, ¿quién sabe qué influencia puede tener Ulthuan sobre los elfos silvanos de Lórien y Laureorn? Durante 400 años, esta alianza ha sido el gran as en la manga de la ciudad. Cuando se firmó el Tratado de Amistad y Comercio en el 2150 del calendario imperial, tanto los marienburguenses como los elfos se esforzaron en convencer a los oficiales imperiales de que el acuerdo no amenazaba la unidad del imperio. De hecho, cuando la casa Van der Macht quedó sin herederos durante las incursiones del caos y los condes de Musillón reclamaron el trono, algunas escuadras élficas se dejaron ver desde los puertos bretonianos como para recordarles los riesgos de la aventura. Para decepción de sus nobles, el rey se limitó a concentrar su ejército ante la frontera y a hacer ruido. Pero nadie, aparte de la élite del poder de Marienburgo, conocía los pactos secretos que obligaban a los elfos a defender la ciudad de cualquier ataque. No obstante, todo quedó meridianamente claro tras la derrota del ejército imperial del Bajo Reich, cuando el conde Zelt tuvo que rendir su espada a un hechicero elfo ante las tropas combinadas de la milicia de las tierras desoladas y los infantes de marina de los elfos. Por la razón que sea, el reino de los altos elfos de Ulthuan se ha comprometido a proteger la ciudad. Aparte de la defensa militar, su relación con Ulthuan es muy beneficiosa para Marienburgo en otros aspectos. El tratado también le otorga un papel predominante en el comercio con el Nuevo Mundo. Desde que Eric el Perdido descubrió el Nuevo Mundo, el Viejo Mundo no ha dejado de enviar expediciones de exploración. Con una experiencia cada vez mayor en la navegación del océano, los viejomundanos cada vez mandaban más barcos para comerciar y hacer incursiones allí. También se establecieron colonias que solo exportaban productos a su metrópolis. Aunque en teoría propugnaba el comercio libre, con la llegada de los elfos, Marienburgo aprovechó una oportunidad única para apropiarse de los negocios más ventajosos. Los elfos tenían contactos en el Nuevo Mundo que les facilitaban los productos más preciosos en cantidades mucho mayores que las que se pueden encontrar en el Viejo Mundo, y Marienburgo tiene el monopolio de estas exquisiteces. Si un noble de Bilbali quiere regalarle a su dama un collar con los mejores zafiros ilustrianos, tiene que comprarlos en las tierras desoladas. Y su relación es recíproca. Aunque la ciudad no está obligada, que se sepa, a ayudar militarmente a los elfos, los mercenarios con destino a Ulthuan deben transportarse en barcos élficos. Dada la situación de Marienburgo como capital del comercio del Viejo Mundo y su control casi absoluto sobre las exportaciones del Imperio de Oriente, Ulthuan ha salido muy beneficiado con el tratado. Como patrullan regularmente las rutas marítimas entre los dos continentes, los contrabandistas tienen pocas posibilidades de salirse con la suya, sobre todo porque cuando los elfos encuentran un contrabando en un barco lo echan a pique, no sin antes incautar toda la carga para venderla en Marienburgo. De este modo también pueden controlar el acceso al Nuevo Mundo, aunque nadie sabe qué es lo que querrán ocultar a los viejomundanos. El reino de los altos elfos también se beneficia políticamente de esta situación. El reasentamiento de Sith Rionosk es una ventana abierta a los asuntos del Viejo Mundo, a través de la cual pueden observar de cerca la evolución de los acontecimientos. Aunque llevan mucho tiempo separados de sus parientes de los bosques de Lórien y Laureorn, los altos elfos tratan de extender su influencia sobre ellos y se han erigido, a través del Exarca de los elfos marineros de Sith Rionask,
en protectores de sus primos continentales. Cuando el Gran Duque de Midland empezó hace unos años a reunir tropas para exigir el derecho a convertir en tierra de labranza ciertas zonas de Laurelón, un simple comentario de Cid Rionás que fue suficiente para que el asunto no fuera más allá. El que los elfos silvanos aprecien o no este interés por ellos es otra cuestión. Tilea. Marienburgo tiene buenas relaciones con las ciudades-estado tileanas, ya que las considera socios comerciales y financieros. En consecuencia, en vez de intentar dominar el comercio del propio Mar del Sur, deja sus productos en manos de los tradantes y barcos tileanos, al servicio de las casas mercantiles. Las grandes familias de las tierras desoladas y las casas gobernantes de las ciudades-estado intercambian regularmente cartas de crédito para costear sus actividades comerciales. Fiel a su política de neutralidad declarada, Marienburgo no demuestra favoritismos hacia ninguno de los estados tileanos, ni siquiera hacia sus socios más importantes. Estalia. Siguiendo la teoría de que es mejor no perder de vista a los amigos de mis enemigos, los reinos estalianos no suelen tener buenas relaciones diplomáticas con las tierras desoladas, irritados por su colaboración con sus rivales tileanos y su práctico monopolio sobre el lucrativo comercio con el Nuevo Mundo. Bilbali nota en particular la presión de su vecino septentrional. Con mucha frecuencia sus barcos han sido víctimas de piratería brionesa, y sus gobernantes están seguros de que gran parte de los cargamentos robados van a parar a Marienburgo. En los últimos años, los mercaderes y capitanes del barco Bilbali han estado presionando a su gobernante para que haga algo, cualquier cosa para arreglar la situación. Se rumorea que están considerando la posibilidad de atacar Brión o contratar corsarios para que hagan lo propio con las naves marienburguesas. Al mismo tiempo, los buques de Bilbali cada día participan de forma más activa en el contrabando y las incursiones del Viejo Mundo, con el consiguiente riesgo del conflicto con los elfos. Magrita, por su parte, es más tolerante con la capital de las tierras desoladas, tal vez porque también esté gobernada por mercaderes que entienden que el negocio es el negocio. El comercio de Magrita depende sobre todo de las rutas a través de los califatos árabes y las tierras del sur hacia Ind y Catay, así que en cierto sentido es complementario del de Marienburgo, y los barcos de aquella a menudo visitan la ciudad. Pero los magritanos están descontentos por las buenas relaciones entre el directorio y los dogos consejeros de Tilea. Dadas sus disputas con los tileanos por los derechos comerciales sobre el Mar del Sur, la ayuda económica de las casas de Marienburgo a sus enemigos exaspera a los magritanos. Si la facción de los navieros pudiera influir, las relaciones con Marienburgo podrían ir a peor. Kislev. Kislev está lejos de las tierras desoladas y apenas tiene comercio marítimo. Los paquebotes de Erengrado rara vez se aventuran más allá de Marienburgo y los kislevitas tienen fama de ser marineros incompetentes propensos a perderse cada vez que pierden de vista la costa. Los barcos de otras naciones son los que les transportan gran parte de la mercadería de Erengrado, mientras que la Kislev propiamente dicha depende de las rutas fluviales del imperio, abiertas todo el año para recibir productos que necesita. Pero lo que más preocupa a la zarina y sus boyardos son las amenazas del caos del desierto del norte. Como siempre está necesitando soldados, el gobierno de Kislev se gasta una fortuna en entrenar tropas nativas de élite y contratar mercenarios. Los impuestos exprimen al máximo a la población, así que con frecuencia ha tenido que recurrir últimamente a pedir cuantiosos préstamos a la Cámara de Comercio de las Tierras Desoladas. En particular, Jan van de Kuipers, jefe de la familia más poderosa del directorio, posee varios pagares kislevitas. Su influencia llega a tal extremo que se ha convertido en el embajador de facto de Kislev en Marienburgo. Norska. Norska solía ser antaño una amenaza constante para Marienburgo, la ciudad cuyas riquezas atraían la codicia mirada de los jarls y reyes. Pero los gobernantes de las tierras desoladas no cejaron en convencer a los nórdicos de las bondades del comercio y de que existían víctimas más fáciles que ellos. Aunque la amenaza continúa estando presente, especialmente la de las tribus más norteñas, los reyes de la parte meridional y oriental de Norska del Norte aprecian con la facilidad con la que los mejores productos llegan a ellos y los beneficios que sus propias mercancías les reportan en Marienburgo. Los marienburguenses esperan dar lugar a la fundación de un estado que los escude de los kurgan y las tribus nórdicas más salvajes. Como resultado de esta nueva prosperidad, muchos nórdicos viajan a Marienburgo ofreciéndose como mercenarios o incluso mercaderes, vendiendo aceite de ballena, marfil, ámbar y madera. Hay muchos marineros nórdicos en las tripulaciones de los buques de las tierras desoladas,
y en la ciudad, tener un nórdico como guardia personal se ha convertido en una moda entre las familias de las clases altas. Arabia. Marienburgo no controla el comercio de Arabia como sí domina el del Nuevo Mundo, el Imperio y Norska, más que nada por el carácter cerrado y suspicaz de la sociedad árabe. Los emires, jeques y califas desconfían del gobierno a través de la usura de Marienburgo y temen que los comentarios de los marineros extranjeros sobre gobernarse a sí mismos seduzcan a su propio pueblo. Consecuentemente, restringen sus actividades a barrios para extranjeros separados por un muro del resto de la ciudad. Si salen de allí, lo hacen bajo su propia responsabilidad. Por otra parte, los intrépidos comerciantes árabes a menudo ponen rumbo a las tierras desoladas, sabiendo que allí no les faltarán compradores para sus sedas, especias y aceites. Con el paso de los siglos, una pequeña pero próspera comunidad árabe se ha establecido en Marienburgo, algunas de cuyas familias llevan allí bastantes generaciones. If they move, kill them.